con nuestros titulares. Se lanza al mercado el libro Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura, en el cual se describen los 4 principios de la enseñanza gramatical. Estos son: principio de la contextualidad, principio de comprensibilidad, principio de progresión gramatical y principio de accesibilidad terminológica. Más adelante el desarrollo de esta noticia con nuestras corresponsales. Tenemos como invitada especial a una estudiante de la Escuela Normal Superior, María Auxiliadora. Su nombre es Lisette y ella nos va a contar en qué consiste el principio de la accesibilidad terminológica. Muy buenas noches, mi nombre es Lisette y agradezco su amable invitación. Pertenezco a la Normal Superior María Auxiliadora y vengo a compartirles en qué consiste el principio de la accesibilidad terminológica. Como su nombre lo indica, se refiere a que el estudiante debe comprender los términos utilizados y deben estar acordes a sus capacidades cognitivas. La instrucción gramatical es más válida si se tiene en cuenta el ritmo y el nivel de aprendizaje del estudiante. Esto también es heredado culturalmente, donde intervienen las percepciones metalingüísticas del estudiante. Lisette, defínenos el término metalingüística. El término metalingüística se refiere al estudio de la lengua en relación con la cultura y su aplicación en la sociedad. También para impulsar este principio se debe fomentar la contextualización y la formalización de la lengua. Muchas gracias, Lisette, por acompañarnos en Telegramática. Buenas noches. Gracias. Continuamos con la ampliación de esta noticia para hablar sobre el principio de la progresión gramatical. Desde la Feria del Libro está nuestra corresponsal Joana, quien se encuentra con Eliana Acuña, quien es magíster en educación gramatical. Adelante, Joana. Gracias, Andrea. Nos encontramos aquí desde la Feria del Libro con la magíster en gramática Eliana Acuña. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes. Eliana, partiendo desde el principio de la progresión gramática a la que hace referencia el autor Luis Lándiga, en la cual hace referencia a la estructuración de una forma procesual y efectiva para el estudiante, ¿usted cómo ve que se maneje esto en las instituciones? Bueno, inicialmente en los grados inferiores, que llamamos primeros ciclos, ciclo inicial, con todo lo que es la enseñanza o la formalización de los códigos convencionalmente aceptados. Es decir, las normas de saludar, de dirigirse a otro, los tonos de voz, las expresiones incluso gestuales que son permitidas en un. Luego, cuando va progresando la exigencia del estudiante, en la forma oral y escrita en que éste se dirige a otros y en que elabora ciertos textos en los que ya de una manera más concreta se exigen reglas ortográficas, de forma, que le dan el sentido al texto y para que éste sea aceptado socialmente, entendido por el otro. Muchísimas gracias, doctora. Que tengan un feliz día. Gracias. Informó para ustedes Karen Joana Valdés desde la Feria. Y nos encontramos vía microondas desde el colegio El Motorista. Allí está nuestra corresponsal Marian Ramírez con el licenciado en lengua castellana Lewis Consuegra, quien nos hablará sobre el principio de la comprensibilidad. Adelante, Marian. Buenas noches, Andrea. Nos encontramos aquí en el Colegio El Motorista, donde escucharemos al profesor licenciado en lengua castellana Lewis Consuegra, quien nos hablará sobre el principio de la comprensibilidad. Buenas tardes, profesor Lewis Consuegra. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Profesor, ¿usted nos puede, por favor, colaborar al noticiero para explicar de qué consiste el principio de la comprensibilidad? Listo, perfecto. Es a partir del contacto directo del estudiante docente, donde nosotros empezamos a establecer algo muy importante que se llama precisamente la comprensibilidad. Es decir, un proceso donde se da el intercambio más de tú a tú, de docente-estudiante, de estudiante-estudiante, o en esta oportunidad, como tú lo puedes observar, en esta clase estamos haciendo contacto directo con pequeños textos. Y a partir de ese texto, entonces, nos enfatizamos en contexto. Este contexto es la cotidianidad del estudiante. Allí precisamente es a partir de este proceso y de este
dependen dos factores. Uno, por ejemplo, en este caso, que el compañero está levantando la mano. Él, por ejemplo, está estableciendo contacto directo con este principio a través de un texto. Él está leyendo el texto, pero al mismo tiempo el estudiante está haciendo un resumen de lo que se está leyendo. El compañero hasta este momento lleva aproximadamente 4 textos leídos. Allí entonces da el reconocimiento de este texto, esas pequeñas imágenes que tiene, partiendo de dos factores muy importantes, que es la idoneidad y al mismo tiempo sus sentimientos, sus pensamientos, la forma de él concebir el mundo. Todos estos preconceptos y conocimientos entonces se comienzan a convertir en significativos cuando nosotros empezamos también a producir, y de esta forma el principio de comprensibilidad pues obviamente tiende a ser algo importante para cada uno de ellos. Para conocer más del principio de la contextualidad, tenemos a nuestra corresponsal Karen Melo en vivo y en directo desde el Colegio Unión Europea. Adelante, Karen. Gracias, Andrea. Nos encontramos aquí desde el Colegio Unión Europea, localizado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, para observar cómo los estudiantes de 401 manejan el concepto del principio de contextualidad. Este principio hace referencia al uso apropiado del habla en un contexto determinado y depende también de la intencionalidad, no solamente en el habla, sino en el momento en que utilizamos algún tipo de script. Vamos a ver qué nos puede comentar el estudiante Juan David Arias con respecto a este principio, dándonos un ejemplo de las palabras homófonas. Señor Arias, ¿qué son las palabras homófonas? Las palabras homófonas son las que se escuchan igual, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. ¿Qué ejemplo nos podrías dar de las palabras homófonas? Por ejemplo, casa con Z y casa con S. Casa de cazar animales y casa de vivienda. ¿Y para qué te sirve saber esta diferencia entre estas palabras? Para el momento de escribir o hablar, no cambie el significado de lo que quiera decir. Con esta noticia del principio de la contextualidad me despido. Para ustedes informó Karen Melo desde el Colegio Unión Europea. Vuelvan ustedes a estudio con más información. Y esto fue todo por hoy en Noti Gramática. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por su sintonía. Buenas noches.